Inicialmente que estas diapositivas que lo vamos a ver ahora ya están en la plataforma. Espero que les hayan anunciado que ya está publicado, ¿ya? De todas maneras, entonces ya lo pueden ver también ahora. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver los aforadores de caudal, especialmente aquellos otros tipos de aforadores de caudal, ¿no? Especialmente lo que vamos a ver son los de campo y vamos a ver cuál de ellos vamos a utilizar en la práctica de campo, que normalmente lo realizábamos en una comunidad cercana de la ciudad, ¿no? Pero debido a las condiciones de la pandemia todavía no hay autorización para que se disponga las prácticas correspondientes. Bien, luego vamos a ver flujo debajo de compuertas, luego de ver los aforadores. Si tienen algún anuncio ustedes. Bien, sigamos entonces. Ustedes están viendo bueno, acá hay unas fotos, ¿no? Pero esta es una imagen de un aforador RBC. Se llama RBC porque son las iniciales de los tres investigadores, los tres autores de este aforador, ¿ya? R de Replock, B de Bosch y C de Clemens, ¿no? Replock, Bosch, Clemens, los tres investigadores de una universidad que han propuesto el uso de este aforador. Bien, ellos dan una fórmula para poder estimar el caudal que está pasando por encima de este umbral o de este vertedero de cresta gruesa. Miren, no es nada más que un vertedero de cresta gruesa. Miren, no es más que un vertedero de cresta gruesa, pero que, para que el flujo pueda sobrepasar por el vertedero, han construido una rampla. Esta rampla va a permitir que no haya muchas pérdidas de carga, es decir, que los sedimentos que siempre en los cauces, en las acequias, en los ríos, vienen conjuntamente y se detengan acá. La velocidad del agua va a ser capaz de llevarlas hasta aguas abajo. Es un vertedero dentro de un canal trapezial, como están viendo. Miren, está vaciado o está colocado dentro de un canal trapezial. Estas dimensiones son conocidas: delta H, el ancho de la garganta, el ancho de acá de la base del canal, 1 sobre z o el talud o el ángulo son conocidos, ¿ya? En nuestro laboratorio de aguas tenemos tres de estos tipos de vertederos, una de 100 milímetros, de 150 y de 200 milímetros. Enseguida lo vamos a ver, sus especificaciones. ¿Qué más? A ver, antes de entrar a ver la ecuación teórica para determinar el caudal que pasa encima de este vertedero en canal trapezial, vamos a ver algunos videos. ¿Listo? Ya. ¿Hay alguna consulta? Nada, ¿no? Listo. Entonces veamos este video inicialmente. Ahí sus compañeros de... Bueno, ¿están viendo el video? No, Inge. Todavía, ¿no? Ya. Ok. Ahora sí. Sí, sí, Inge. Sí, Ahora sí. ingeniero. Ya. Miren, ahí sus compañeros están instalando el vertedero. El vertedero tiene unas placas acá, unas planchas a los extremos
que evitan que el agua pueda retornar hacia el vertedero y en este otro lado evitan que el agua pase hacia el cuerpo del vertedero. Es decir, tenemos que impermeabilizarlo todo este contorno. Todo este contorno debemos impermeabilizar con material del lugar, ¿no? Lo que estamos excavando. En realidad, si alguien quiere medir un caudal para X o Z motivo, en este último tiempo están los tesistas que están haciendo sus diseños de alguna manera, requieren la determinación la determinación de caudales de oferta de algún cauce, de alguna vertiente, de algún bofedal. Entonces lo que se hace es que si usted se encuentra una vertiente, pueden canalizarlo así, ¿no? Canalizarlo hasta algún lugar donde puedan insertar este aforador y medir exactamente los caudales que están circulando por este aforador, desde esa vertiente. ¿Para qué me sirve ese caudal? Me va a servir para establecer si la cantidad de agua que hay acá, el caudal que está pasando por esta sequía o de este bofedal, es suficiente para que alcance para el abastecimiento de riego, será suficiente para el abastecimiento de la población que requiere agua potable, etcétera, etcétera. Es decir, debo determinar la oferta de agua para establecer después y comparar con la demanda de agua de algún proyecto. Si la oferta es mayor a la demanda, está bien. Pero si la demanda de agua, lo que requieren en el riego, lo que requieren en el sistema de agua, es mayor a la capacidad, a la oferta de esta vertiente, entonces habrá que buscar otra vertiente más para que pueda abastecer lo que se quiere, ¿no? No se debe diseñar sabiendo que este río o esta sequía o este vertiente no tiene el caudal suficiente, no se debe diseñar el sistema aguas abajo, ¿no? O tal vez puedan diseñar algún sistema de almacenamiento inicialmente, ¿no? Un tanque de compensación, un tanque de almacenamiento. Bueno, siempre hay alguna solución. Pero lo ideal es que el caudal de oferta de esta vertiente sea suficiente para abastecer lo que se requiere aguas abajo. Eso es lo ideal. Ahora, en los proyectos eso debo manifestarlos a partir de ahora, puesto que ya ha pasado muchas veces, algunos proyectos se han realizado con una sola medición, es decir, una sola medición, ya sea con este aforador, ya sea por otro método, vertedero, delgado, etc. Y solo han dicho, con ese aforo han dicho, no, el caudal es suficiente, pueden hacer el proyecto. Lo han autorizado a hacer el proyecto con una sola medición. Y peor todavía con una medición en época relativamente húmeda todavía, cuando la vertiente está todavía con buen caudalito, ¿no? Pero cuando ha llegado la época seca en el año, cuando ha llegado la época seca, ya no había el mismo caudal que estaban estimando. Y al final, ese año de sequía, no llovió mucho y en diciembre prácticamente se secó esa agua, ¿no? Ok. ¿En qué época será la más crítica para hacer las mediciones de oferta de agua de una vertiente, jóvenes? ¿Cuál es el mes más crítico? Hola. Hola, ¿están ahí? Sí, ¿Cuál es el mes en todo el año? ¿Cuál es el mes más crítico para el caudal mínimo en una vertiente? ¿A partir de qué mes aumentará su caudal de una vertiente
¿Y a partir de qué mes se empezará a reducir el caudal de una vertiente? ¿Han visto alguna vez esa variación? No, no, ingeniero. Y ahora entonces, a ver, ¿en qué mes se imaginan que, pero viven en un lugar donde llueve, ¿no? O en donde viven no llueve. ¿En qué mes entonces la lluvia empezará a recargar los acuíferos, las Diciembre, enero, vertientes? ingeniero. ¿Perdón? Diciembre, enero. Así Lo es. demás. Diciembre, enero, febrero, marzo, hasta abril, las vertientes son recargadas de agua. Entonces, ¿en qué mes será el mes más crítico donde disminuirá para el caudal mínimo en una vertiente? Noviembre. Noviembre. Si bien ahora ha llovido, ayer ha llovido, es decir, hay lluvias de septiembre, hay lluvias de octubre, y hasta el final de octubre hay lluvias, estas lluvias recién están saturando el terreno para que escurra. Bueno, estas lluvias tampoco van a poder llegar hasta el acuífero, se van a evaporar y se van a perder todavía estas lluvias. Bueno, ¿cuándo empieza a recargar? Como dice su compañero, en diciembre ya, sí, empieza a recargarse los caudales, las vertientes. Entonces, si yo he medido para un proyecto, para determinar la oferta de agua de un proyecto, para un proyecto, he medido en julio, ¿será el caudal mínimo? ¿Se dará el caudal mínimo en julio? No, no, ingeniero. No, no, así es. Ahí todavía tiene agüita, hasta de lo que ha llovido en abril todavía está recargando el río. Julio, agosto. Y si nieva, cae nieve todavía en agosto, julio, agosto y parte de septiembre, todavía está recargando eso, ¿no? Están recargando esas lluvias de esos meses. Pero a partir de septiembre, octubre, noviembre, si no llueve rápidamente, en noviembre va a ser lo más crítico, ¿no? Entonces tendríamos que diseñar nuestra oferta de agua, establecer la oferta de agua en el mes más crítico de caudal mínimo. Si la vertiente tiene un caudal mínimo en noviembre y es mayor a la demanda que requiere la población, bueno, está bien, adelante con el proyecto, ¿no? Si no, hay que pensar en otra solución. Muchas veces, como les digo, ha pasado que cuando ya está por inaugurar, ya están por acabar el proyecto, han visto que en noviembre, diciembre y ese año hubo sequía y no, el agua de la vertiente se secó prácticamente. En vano hicieron el proyecto, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. A lo que voy entonces a eso, la importancia de medir, aforar, la importancia de realizar mediciones de caudal. ¿Listo? Eso sirve mucho, mucho para la planificación de un proyecto o de una obra. Ahora, un proyecto según la normativa dice, por lo menos debería, o no dice por lo menos, no recuerdo muy bien qué dice, pero dice que debería hacerse las mediciones o tenerse mediciones de caudal de todo el año. Es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta diciembre. De todos los meses. Y si es cada día, mejor todavía. Es decir, medir caudales permanentemente. Pero sabemos que es imposible eso, ¿no? No hay datos así. Entonces, dicen por lo menos en la duración del proyecto. Los proyectos duran generalmente entre 3 meses, 4 meses, 6 meses. Entonces dicen, durante esa duración del proyecto debería realizarse mediciones de oferta de agua. ¿Ya? Entonces, siempre la normativa entonces tiende a recomendar y garantizar la dotación de agua para un proyecto, no sea que el proyecto después, al final, después de ser construido, se encuentre con que el agua se ha secado y no hay agua, ¿no? Ok. Eso entonces, jóvenes, para eso son estos instrumentos de medición, para
poder calibrar o para determinar, para poder determinar caudales. A ver, sigamos viendo el video. Ahí está el vertedero RBC. Previamente yo debería haber estimado, si he encontrado la vertiente, debo haber estimado por algún método preliminar, o por ejemplo, no sé, el de el volumen-tiempo, el de otra medición de flotador. De alguna manera podía determinar cuánto más o menos estará circulando por esta acequia o por este canalito que he fabricado de la vertiente, ¿no? Y según eso, recién llevar el equipo que corresponda. Este equipo, van a ver, mide hasta 8.5 litros por segundo, el de 15 mide caudales hasta 12.5 o 15 litros por segundo, y el de 200 milímetros mide hasta 25 litros por segundo. Debería llevar, no siempre o establecer un caudal preliminar que me permita saber qué vertedero debo llevar. Por ahí, el caudal de la vertiente tiene un caudal más de 50 litros por segundo. Ninguno de mis vertederos me va a servir. Ahí me servirá otro tipo de vertedero, ¿no? De cresta delgada, lo que sea. Ok, para eso se debe cuantificar inicialmente, previamente. Veamos entonces, sigamos viendo. Ahí está. Repito, lo que se hace es con un pico excavar un poquito, tampoco deshacer, si es acequia de un comunario, tampoco hay que deshacérselo, un poquito y hincarlo ahí. Introducirlo, impermeabilizar esta parte por la parte de atrás y esta parte, ¿no? Garantizar que el agua se vierta libremente. Hay que nivelar transversalmente y longitudinalmente y esperar a que el agua se aquiete, ¿no? Esperar a que el agua se tranquilice, no provoque mucha turbulencia y luego posteriormente realizar el aforo correspondiente. El aforo de este medidor que tenemos, de esta RBC de 10, ¿ya? Está en ahí está, en esta escala, en este lignímetro. Es decir, este vertedero ya está calibrado. Ahí está, ¿no? Ya está calibrado. Ahorita está circulando más o menos 5.75 litros por segundo, ¿ya? Por esta acequia, desde esa vertiente. Este mide hasta 8.5 litros por segundo. Ya no más, ¿no? ¿Y qué más? A ver, se puede ver acá. Y nada, en la práctica, jóvenes, en nuestra práctica de campo, los datos les van a dar los ayudantes o el ayudante. Vamos a considerar que este es el caudal real. ¿Bien? Vamos a considerar que este es el caudal real y vamos a compararlo con el caudal teórico que vamos a determinar en función a mediciones de cargas. Ok. Ok. ¿Alguna consulta, jóvenes? Bien. ¿Otro video de más cerca? Lo mismo, bueno, esta es ya una acequia siempre, ¿no? Es una acequia. Para hacer la práctica, lo que hemos hecho es ubicar en un lugar, hemos pedido permiso al comunario, al agricultor, le hemos pedido también realizar un pequeño bypass aquí, una salida, una toma, que nos permita controlar el caudal, para pasar por lo menos 5 caudales, ¿no? Por lo menos para tener datos de 5 caudales. Ahorita está pasando 7.5 litros por segundo más o menos. No. 3.7. Ahorita va a dictar el compañero. Perdón, para 5 litros. Ahorita está pasando, eso lo vamos a considerar caudal real,
5 litros por segundo, y ahora su compañero está midiendo en centímetros la profundidad del flujo. Con ese dato vamos a hacer la resta del umbral y vamos a tener la carga H y vamos a determinar el caudal teórico. Debería ser igual, el resultado de la fórmula debería ser igual a este caudal real. Estamos suponiendo que esto ya ha sido calibrado en laboratorio. 12.7 centímetros de profundidad del flujo. Bien. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Nada? No, Inge. ¿Todo claro lo que van a hacer en el laboratorio de virtual? No de campo, ¿no? Bien, a ver, un poco quizás podríamos hacer algún análisis acá. Si en mi proyecto me han pedido realizar o establecer los caudales de oferta, caudal mínimo y máximo, entonces debería hacer mediciones todo el año, pero no voy a estar en una comunidad todo el año. Pero podría llevar algún tipo de vertedor, algún tipo de aforador como este. Bueno, aquí tienen que tener mucho cuidado que no se los roben, porque cuidado, el metal es... ¿no? Pero la idea es que si han construido, pueden construirlo también de hormigón, ¿no? ¿Por qué no? Canal trapezial, un tablero aquí, otro tablón aquí, y tratar de construir también un umbral de 5 centímetros. La cosa es garantizar que sea flujo libre. Pero la idea sería automatizar la medición. Esta medición que está haciendo su compañero, ¿no? Idearse algún instrumento casero, ¿no? No comprado, porque comprado existen sensores de nivel. Pero ¿cuánto cuesta? Ese es el problema, si yo voy a poder gastar, ¿no? En mi proyecto de tesis, en mi trabajo de consultoría. Bueno, si en el proyecto de consultoría he ofertado yo al municipio que voy a determinar caudales mínimos y máximos, estoy diciendo voy a hacer mediciones todo el año. Y por lo tanto me tienen que pagar de este equipo, de este equipo, de este equipo, de este equipo, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya verán. Por lo que sea, digamos, la idea es que te quisiera medir esto todo el año. ¿Qué haría? ¿Qué creen que debería hacer, jóvenes? Si quiero medir permanentemente todo el año, ¿qué creen que debo hacer con este aforador? Hola. ¿Alguien puede decirme? Hola. ¿Nada? ¿Alguna idea? Jóvenes, ¿alguna idea? Quiero medir la altura del agua permanentemente. ¿Cuál sería la idea? Ya hemos visto un video o unas imágenes correspondientes a un vertedero. De hecho, ya hay estas RBCs con ese dispositivo, ¿no? Hay para comprar estas canaletas RBCs, son muy caras, pero no, pero con ese dispositivo. Es decir, la idea es establecer un lugar, digamos, en esta sección, a esta altura más o menos, establecer un lugar de, no sé si,
por ejemplo, un tubo de PVC. Perdón, lo haremos así nomás. Un tubo de PVC. Hasta el fondo, ahí está al otro lado, ¿no? Por eso estoy haciendo punteado. Por donde entra agua, a donde entraría agua, en esta sección más o menos, en esta partecita. Ahí estuviera conectado, así, estuviera conectado. Es decir, esto estuviera perforado en la pared, ¿no? Así, como orificio. Y claro, por vasos comunicantes el agüita va a entrar ahí y se va a ubicar, evidentemente, ahí al otro lado, se va a ubicar el agüita. Ahí al otro lado, ¿no? Vamos, ahí cito. Ahí cito el agua, ¿no? Es decir, va a estar siempre midiendo esta profundidad. Y ahí yo lo coloco un flotador, ¿no? Un flotador. Pero aquí, si quieren, un sensor de nivel, ¿no? Un sensor de presión. Existen para la venta eso, un sensor. Acá está, y permanentemente está midiendo en Data Logger, ¿no? Después voy con una computadora cuando quiera para descargar los datos. Pero puedo inventarme también, ¿no? La cosa es la iniciativa de lo que quiero hacer. ¿Quiero actuar como ingeniero o no quiero actuar como ingeniero? Esa es la idea, ¿no? Porque si solo quiero actuar como contratista, no, pues es otra cosa, ¿no? Como contratista, mientras no vayan al campo, mejor. Mientras le paguen sin ir a la obra, mejor. Ese es el pensamiento del contratista. Tienen que pensar como ingenieros. ¿Listo? Ok. Entonces, un flotador y algún dispositivo medidor, como un reloj que esté dando la vuelta y que esté marcando en un papel. Antiguamente se hacía eso. Ya nosotros todavía hemos utilizado eso. Así marcaba. El papel está dando vueltas y un lapicito le está dibujando ahí todo lo que está variando. Estoy haciendo así ¿por qué? Porque la vertiente que hemos medido nosotros variaba así, ¿no? En la mañana era poquito. Pasando unos 15 minutos ya era así. Otros 15 minutos así. Tenía una variación tremenda esa vertiente. ¿Ya? Entonces, para eso necesitamos un medidor. Y con esos datos se recomienda que se debe construir, ¿no? Un tanque de compensación, un tanque de almacenamiento primeramente, etcétera, etcétera. Entonces, la idea sería eso, ¿no? Si tengo nomás dinero con el proyecto, un sensor de nivel aquí adentro, con su data logger, de tal manera que después voy cualquier rato y descargo esos datos. Si no hay presupuesto, idearse un flotador, ¿no? La cosa es medir este nivel del agua todo el año, permanentemente. Eso se llaman, a estos lugares se llaman estaciones de aforo. Estaciones de aforo. Generalmente las estaciones de aforo se colocan en los ríos principales. Por ejemplo, vamos a ver si hay una... Cachito, por favor. Voy a buscar y probablemente encontremos, ¿no? A ver, tal vez. Era que yo lo filme, no lo filmé esa vez que yo fui. Pero ahí, ¿conocen a ustedes alguna estación de aforo? ¿Jóvenes? No, Inge. Tarapaya, vamos a ver. Vamos a ver si hay alguna. No hay. Acá está, aforo líquido con molinete, pero no, esto no es. Tarapaya, no hay la estación. Hay una. Bueno, estoy buscando en este momento. No hay. Inclusive ahora están integrándolo con videos, ¿no? Las estaciones de aforo.
A ver, estación de aforo con láser. Vamos a ver. Estación de aforo. No, de aforo. Más de molinete. Molinete. No, no, tampoco. Bueno, ya hemos visto una estación de aforo en el video de vertederos, ¿no? Ya hemos visto. Lo que quiero es encontrar ahora un dispositivo que esté, acá está. No, no hay muchos, no hay muchos. El que he visto es a la altura del complejo de Tarapaya del parque, ¿qué se llama el parque recreacional de Tarapayas, ¿no? Al ir ahí, a la izquierda, hay un puente antiguito. ¿Han visto alguna vez? Sí, ingeniero. Jóvenes, ¿qué? Sí, sí, he visto Sí. ese puente, ingeniero. No. 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 No, esto ya hemos visto. Esto ya hemos visto. Bueno, no hay videos. Son muy pocos, muy contados son las estaciones de aforo. Son como unas campanas que emiten sonido de ultrasonido o también rayos láser y que van midiendo permanentemente, van midiendo la altura del agua. Y si hay una ecuación para ese puente, entonces ya fácilmente el ingeniero con las alturas que ha medido ese sensor ya sabe qué caudal está pasando diariamente, al instante en realidad, ¿no? Eso sirve más que todo para avenidas máximas inclusive, ¿no? Para caudales de avenida. Bien, a ver, vamos a tratar de ver eso. No encuentro. Pero la idea es esa, un poco con cualquier dispositivo tratar de medir permanentemente el agua. Si no, medir esto y decirle al comunario que por WhatsApp le comunique a qué nivel está el agua todos los días a las 8 de la mañana. Cachito, por favor. O a las 5 de la tarde. Ustedes tienen que ver ya especialmente en qué horario necesitarían el caudal, ¿no? Pero todos los días que el comunario les mande una foto por WhatsApp de estos registros, ¿no? O donde lo hayan, o donde esté calibrado, ¿no? Ok, un cachito, por favor. Aquí hay.
es que me han mandado una página donde hay una estación de aforo, pero el problema es que me está pidiendo cookies. Dice que si las acepto va a haber una... me van a enviarme permanentemente mensajes, dice, y eso a veces no lo quiero. Yo hago eso solamente en casos de casos conocidos, ¿no? A ver, pues vamos a ver. Pero no es video. La página que me ha enviado no es de video. ¿O hay videos? Hay un video, ingeniero. Lo encuentro. No los reproduce. Ah, ya está. Lo has reproducido. En tu relación con la Administración Vasca tienes a tu disposición herramientas digitales con las que podrás acceder a la información y los servicios que buscas, desde casa o desde el móvil. Apunta estas tres claves. Permite ese video, ingeniero. Mi casa y todas mis cosas. Guardo en mi carpeta. Fácil, totalmente seguro, desde cualquier sitio y en cualquier momento. Gobierno vasco. Euskadi. Bien común. ¿Están viendo una estación de aforo? Ingeniero. En España es que estás. Miren, es especialmente para avenidas grandes. Hay un milímetro. Es una construcción hidráulica en los ríos para conocer el caudal que llevan los ríos. Consta pues, de varios equipos que están instalados en una caseta como la que veis aquí. Pues básicamente sirve para conocer el caudal del Este molinete, esto vamos a utilizar. del agua del río, la conductividad, el pH, etcétera, etcétera. Tiene también en ellos estudiaron las cuencas principales Es un molinete. y se vio cuáles sitios existía riesgo de inundación o estáforos distribuidas Están midiendo el caudal con molinete, jóvenes. No es uno, es un antiguito, ¿no? Solo están midiendo niveles. No es el digital que estoy buscando, el de medidor con sensor de nivel, no es. Bueno, pero está bien, no podemos ver mucho ahí. Seguiremos. A ver, ¿dónde estábamos? ¿Qué les estaba diciendo? La cosa sería tratar de automatizar las lecturas de nivel. Estas H's, lo que nos interesa, en cualquier situación de una corriente de agua, de un río, de una sequía, de alguna corriente de agua, si yo quiero medir el caudal, debo pensar en qué dispositivo me va a servir. Me puede permitir hacer el aforo correspondiente. Si es un río, imagínense, entonces tengo que establecer algunos dispositivos capaces de que me permitan medir el nivel del agua. Nuestros ríos en nuestro medio son muy torrentosos, ¿no? Ustedes saben cómo escurre el agua en nuestros ríos. Entonces, cualquier molinete que pueda introducir ahí, bueno, no sé si podría soportar, ¿no? Ok, enseguida vamos a ver un video. Entonces, eso, jóvenes. Vayamos a la teoría, entonces, de este aforador, ¿ya? Si hacemos la ecuación de la energía entre la sección 1, aguas arriba, y en la sección 2, en la cresta, donde ya hay condiciones críticas, ¿cómo garantizo las condiciones críticas acá? Aquí tiene que haber flujo libre supercrítico. Flujo libre supercrítico. Flujo subcrítico, supercrítico. ¿Ya? Entonces, si escribo la ecuación de la energía, además, considerando pérdidas de carga,
Entonces vamos a considerar las pérdidas de carga por contracción. Si se fijan en la tabla, unas 3-4 diapositivas anteriores a esta, van a obtener que para contracción, para esta graduación, para esta desviación o aproximación gradual, se puede utilizar 0.1. ¿Ya? Entonces podría ser, Nachito, por favor, podríamos utilizar un coeficiente de contracción 0.1. Entonces, miren, estoy considerando las pérdidas de carga aquí, no lo estoy despreciando. De aquí voy a despejar H, y E crítico se mantiene ahí. Este B sub 1 va a venir acá, entonces voy a factorizar este B sub 1 y este B sub 1, se va a escribir de esta manera. Este B crítico con este B crítico se va a factorizar también y queda de esta manera. Vamos a escribir la continuidad entre esta sección y esta sección. Es decir, B sub 1 por A sub 1 es igual a B sub 2 por A sub 2. De ahí vamos a despejar B sub 1, lo vamos a elevar al cuadrado y dividir entre 2G. Esto estamos haciendo desde hidráulica todo el tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener esta expresión. Esto lo voy a reemplazar aquí. Miren, ya lo he reemplazado. Entonces todo está en función de la velocidad crítica en la cresta. En función del caudal puedo escribirlo eso, miren, Q al cuadrado sobre A crítico al cuadrado. Ahora, de la condición crítica sabemos que Q al cuadrado sobre G sobre A crítico al cuadrado es igual a A crítico sobre B crítico, ¿no? Ok. A ver, un cachito, por favor. Sí, está bien. Ok, por tanto, si nosotros reemplazamos esto en aquí, miren, todo está en función de A crítico y A1, es decir, de las condiciones geométricas del flujo, aguas arriba, aquí, y aguas abajo, que es en la cresta, ¿no? Todo en la cresta. ¿Qué dimensiones hay aguas arriba en Y sub 1 y qué dimensiones hay encima de la cresta? ¿No? Encima de la cresta, el área crítica está dado por esta expresión del trapecio. Conocemos eso. B sub 2 lo conocemos. Eso dependerá del tamaño del aguador que esté utilizando. O si lo he construido de otro tamaño también, ¿no? Por ahí, al construir yo de cemento esto, no lo he dado ni 10, ni 15, ni 20, lo he dado, no sé, pues 30, digamos, ¿no? 30 centímetros. Bueno, ya coloco aquí 30 centímetros. Y el crítico es lo que estoy buscando. Y Z, el talud, ¿qué tal si no lo doy los 60 grados que lo da en RBC? ¿Qué tal si me da para dar 45 grados más? Ah, entonces ya Z es igual a 1. Voy a saber el ancho superior también en función de Y crítico. Z ya está definido, B sub 2 también. A sub 1, aguas más arriba, también ya va a estar definido. Está definido por este ancho, que puedo calcularlo si quieren con esto, o también si ya está definido, y por Z y por Y1, ¿no? Lo que voy a medir. No se olviden que Y sub 1 es igual a delta H. Miren, Y sub 1 es igual a este delta H más H. Eso es lo que me interesa, más H. Entonces, todos estos parámetros de aquí se pueden reemplazar por estos valores. Entonces, miren que todos son conocidos, datos conocidos, y en cada sección, ¿no? Y lo único desconocido es Y crítico. Lo único desconocido es Y crítico. Por lo tanto, puedo aquí escribir una ecuación iterativa Y crítico en función de Y crítico, si los reemplazo todos estos valores aquí. Entonces puedo resolverlo como una ecuación iterativa, ¿no? Si mido Y sub 1 y determino H, entonces ya puedo saber. Entonces determino Y crítico, ¿no? Se calcula Y crítico midiendo la profundidad y H. Luego, con la ecuación del caudal en condiciones críticas,
Una vez calculado Y crítico, lo reemplazo aquí, que es esto, entonces puedo calcular el caudal. Eso es lo que voy a hacer en la práctica. Para eso sus compañeros están midiendo, ¿no? En función a lo que están midiendo, ahí está, miren, ahí su compañero está esperando la estabilización del flujo y va a medir Y sub 1 y va a dictar, escuchen. ¿No ve? 12.7 dice centímetros, ya está la medición. Y entonces ese 12.7 lo va a reemplazar aquí. Delta H es 0.5, entonces ya va a determinar H. Lo va a reemplazar aquí, estos datos se conocen de este aforador y vamos a calcular iterativamente Y crítico. Una vez calculado Y crítico, lo reemplazo aquí y aquí y voy a saber qué caudal está pasando con la fórmula, determinado con la fórmula, y tengo que compararlo con lo que está ahí registrado, con lo que están registrando ahí. Miren, con este registro voy a compararlo. Y tendrían que ser iguales. Tendrían que ser iguales. ¿Listo? ¿Jóvenes? ¿Se entiende lo que van a hacer en el laboratorio, en la práctica de campo? Sí, ingeniero. Listo, ok, jóvenes. Seguimos entonces. Entonces, hay proveedoras, empresas proveedoras. De hecho, estos aforadores han comprado, de Cochabamba me parece, hay una empresa que construye estos aforadores, que ofrecen aforadores RBC de dimensiones estándar. Del anexo, el ayudante les va a dar este anexo, por favor. Hay de 50, 75, 100, 150, 200. Nosotros tenemos de 100, 150 y 200, es decir, de este ancho. Esto define el ancho del aforador. El ancho de la cresta. Eso define el tamaño del aforador. Y además estos proveedores dan las ecuaciones correspondientes para calcular el caudal una vez determinado H. O dan también el linímetro, ¿no? O dan la ecuación o dan el linímetro también, las empresas proveedoras. Una de esas ecuaciones en litros por segundo es esta. H está en metros, ¿ya? H se introduce en metros. Si quieren, ustedes también pueden comparar, ¿no? Esta ecuación con lo que van a calcular y con lo que va a registrar, con los datos que van a tener. Ok, acá estamos recalcando que en nuestro laboratorio contamos con aforadores RBC de 100, 150 y 200 milímetros. ¿Alguna consulta? ¿Jóvenes? Nada, ¿no? Ok. Aforo de caudales en cauces de ríos. Es una de las prácticas también que realizamos cuando salimos al campo a aforar con el vertedero RBC. Aprovechamos a aforar, uno, con el método del aforo con flotador, que es un método preliminar para una estimación preliminar, para que me dé una idea de qué debo llevar para calcular exactamente el caudal que está pasando por aquí. Esto nos ayuda. Que si sé los factores de este río para convertirlo, para corregir el caudal que estoy midiendo con flotador para el caudal medio al 60%, bueno, este método por flotador también me puede servir. Yo no digo que no podría servir, ¿no? Puede servir, pero tendríamos que realizarlo muy bien, la medición de la velocidad. Pero en su caso es una estimación muy preliminar. Se puede utilizar, si se quiere ser más preciso y exacto, un molinete tipo un pygmy curve meter, como el que vamos a ver, como este que tenemos en la carrera. Acá está, ¿ya? Una varilla de desplazamiento, una varilla de conducción. Aquí está el molinete. Este molinete es lo que gira y a cada giro este sensor magnético empieza a enviar información a un registrador. Lo vamos a ver enseguida. ¿Ya? Acá ya está girando el molinete y acá el operador está registrando o leyendo la velocidad que está pasando por ese punto.
Lo que se hace en realidad es empezar cerca a la orilla, nos desplazamos una distancia, otra distancia, es decir, unas verticales. Además de medir la profundidad del flujo, debemos medir el área del flujo en realidad, ¿no? Bueno, enseguida lo vamos a ver. Eso. Y aquí está un detalle del registrador de medición, ¿no? Del medidor. Ok. Veamos el método del flotador inicialmente. Ahí está, jóvenes. En realidad, nosotros con un proyecto que había con la universidad, bueno, teníamos que haber instalado una estación de aforo aquí con un sensor de nivel detrás de este puente. Y como tenemos sección conocida y teníamos que construir una rampla aquí, hubiéramos sabido el caudal que pasa en toda época, acá, en este puente. Las condiciones de la pandemia lo han desbaratado todo y esperemos retomar en algún momento eso. Claro, hay el riesgo también de que si instalamos aquí algo, uy, nadie va a estar aquí permanentemente, ¿no? Entonces algún curioso va a decir, ah, ¿qué es aquellito? Va a decir, entonces me lo llevaré, va a decir, ¿no? Tener mucho cuidado también con eso. Hay que establecer bien en qué condiciones lo vamos a instalar eso aquí. Pero tenemos que instalarlo aguas arriba de este puente. ¿Por qué? Porque es una sección conocida, ¿no? Este es el método del flotador. A esos efectos se está haciendo estas mediciones para que podamos estimar cómo va a pasar el agua por este puente. Lo que está haciendo su compañero acá de un anterior semestre es, un cachito por favor, con esto. Aquí está, esta es una sección de medición, ahí está su compañero, aquí hay otro. En esta parte hay otro que está grabando. Aquí está el de gorrita, ¿no? Roja. Él está con el otro, la otra estación, ahí, en la otra orilla. Entonces, lo que está haciendo su compañero es arrojar un flotador, un objeto flotador, que tiene que ser algo que flote y se pueda ver. Cuidado que sea algo que no flote y se entre adentro y no vamos a percibir bien, ¿no? O pues, cuidado que arroje un plastoformo, el viento va a soplar o alguien de ustedes va a soplar y el plastoformo se va a ir a otro lado. Entonces, algo adecuado, no llevar siempre, sino buscar de por aquí algo adecuado, que tenga la humedad, etc. Algo. Siempre hay. Eso ya es la iniciativa del ingeniero. Ahí está. Lo ha soltado y va a pasar, ya ha pasado por la sección de aforo y están midiendo el tiempo que este flotador ha pasado esta otra sección. Aquí está la otra sección, ¿no? Él está a cargo. Entonces está midiendo el tiempo que ha pasado ese flotador, estos 5 metros. Este flexo mide 5 metros. Me parece que era una wincha de 10, no sé si es 5 o 10, pero está midiendo el tiempo que está pasando. ¿Ya? Pero miren, estamos midiendo la velocidad en la superficie y de la teoría sabemos que en la superficie es la velocidad máxima. ¿Debido a qué? A la condición de no deslizamiento, en el fondo es 0. Entonces sabemos que siempre hay... Ahí vamos a analizar. Nosotros sabemos si dibujamos con esto nomás. Ahí. No voy a dibujar, también podríamos dibujar. Trataremos de simular a ver el río, a ver qué tal nos va. Entonces, ahí está. Digamos, pongamos esa es la sección. Y digamos, esta es la sección longitudinal. El flujo aquí en el fondo tiene una velocidad 0. Y tiene entonces una distribución, ¿no? Ok. En la superficie decimos que hay la máxima velocidad. ¿Y dónde se da la velocidad media? Cuando medimos en una sección más o menos estimada al 60%. ¿Ya? Ahí, entonces aquí al 60%,
aquí debería colocarse el medidor. Cualquier medidor al 60% desde la superficie. Porque esta recta con esta dice que dan la misma velocidad, justo ahí, ¿no? Eso es lo que dice la teoría. Ok, entonces no estamos midiendo al 60, entonces hay un factor con el cual hay que corregir esa velocidad de superficie. Si hay viento, ese factor todavía es más complicado de determinar, ¿no? Porque el viento puede estar reteniendo, llevando a un lado, a otro lado, etc. Pero eso es la idea del análisis del aforo con flotador. Una vez que hemos determinado la velocidad, hemos hecho unos 6 registros, por lo menos 7 registros, hemos promediado, supongamos que es 0,5 metros por segundo, que es la velocidad, ya tengo la velocidad. Entonces sabemos que el caudal es igual a velocidad por el área. Ya tengo la velocidad, necesito el área, entonces debo medir el área. Ahora, eso no va a servir. Ese detalle no va a servir, entonces con esto. Ahí. Entonces debo medir, en cada sección de aforo mido la profundidad o el área del flujo del cauce. Ahí está. ¿No? Entonces, para cada sección, de acuerdo a lo que estoy pisando, él tiene que decirme dónde debo situar la primera vertical. Ahí, con eso mido el área, mido esa 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 área, esa área, esa área, esa área. Así, lo mejormente distribuido posible, ¿no? Entonces sumo todas las áreas y tengo el área. Lo multiplico aquí y ya tengo el caudal que está pasando por esa sección. Ahora, el siguiente método, este es el flotador, el siguiente método utiliza un equipo. Ese equipo va a instalarse al 60% de este río. Aquí lo vamos a instalar al 60% de la profundidad. En ríos de pequeño volumen o profundidad, ríos de montaña, por eso decimos ríos de montaña, normalmente estamos trabajando al 60%, normalmente. Pero si el río fuera como en Cochabamba, por ejemplo, hay unos ríos que no son tan caudalosos como del Beni, ¿no? En época de estiaje, estamos hablando, no en época de lluvia. Bueno, en época de lluvia, imagínense medir aquí, no es posible. En época de lluvia el agua viene desbordando todo esto. ¿Y quién se va a atrever a entrar a medir? Imposible, nos va a llevar. Vamos a aparecer en Tarapaya. ¿Se han dado cuenta dónde es esto, jóvenes? ¿En qué lugar es? Hola, jóvenes. ¿Se han dado cuenta en qué lugar es este río, este tramo de río? Hola, ¿nadie? ¿No se conocen el lugar? ¿Perdón? No, Inge. Ya. Sí, hay mucha, no salimos mucho en estas épocas, ¿no? Es un problema. Pero este es un lugar de Cayara, ¿no? Es el puente de Cayara. Ese puente se cruza y ahí al ladito está Cayara. Puente de Cayara, primer puente de Cayara. Y bueno, imagínense que el agua fuera en otro río, digamos, la profundidad acá, miren, la bota de su compañero debe medir unos 25 a 30 centímetros, debe estar unos 20 centímetros la profundidad del flujo, ¿no? Acá un poco más seguramente, 25, algo así. Pero podemos entrar con botas, no hay problema, ¿no? Pero si afuera
unos de 80 centímetros ya fácilmente no entramos. Entonces, cuando la profundidad, eso está en la normativa, jóvenes, lo van a ver nomás, ahorita no recuerdo la normativa. La normativa dice para medir con correntómetros, si las profundidades son pequeñas, de 0 a 0,40 o 0,30, es suficiente medir con el método del 60%. ¿Ya? Solo al 60% es suficiente. Pero si es más encima de 40, 50, 60, 70, 80 centímetros, recomiendan medir en 3 lugares, al 20% y al 80%. Aquí lo voy a hacer. Requieren medir en cada sección al 20%. Esto lo voy a borrar. Esto no está, está un poco más abajo. Al 60% y al 80%. 3 lugares. Y luego se promedia. Hay una relación de promedio ponderado. ¿Ya? En lugares en ríos más caudalosos, en el Beni, en Santa Cruz, entonces hay ríos fácilmente de 2 metros, de 3 metros, 4 metros inclusive, ¿no? Entonces ahí recomiendo medir en 5 lugares, uno casi cercano a la superficie, otro al 20, al 60, 80 y otro en el fondo, para promediar después la profundidad, la velocidad del flujo. ¿Ya? Entonces depende de dónde estoy ubicado. En nuestros ríos, en la gran mayoría de nuestros ríos, estamos hablando de estiaje, jóvenes, ¿no? De ríos no en lluvia. Repito, en lluvia esto nos puede llegar fácilmente hasta la cintura y nos puede arrastrar, ¿no? Son como este río, ¿no? Alguien me ha pasado este río, a ver, vamos a ver. A ver, alguien ha chateado también, dice. Sí, no, Inge, me dicen no conocen, sí. Bueno, esperemos que el próximo año ya puedan estar, bueno, los compañeros que vengan, ¿no? Los estudiantes que vengan a CIP 230, entonces ya podremos ir nuevamente a sus lugares de la práctica. Ok. Bueno, esto hubiéramos estado ahorita en el campo, ¿no? En esta clase hubiéramos estado en el campo, no hubiéramos estado en clases, ¿no? Esta clase se da en campo, jóvenes. Bien, a ver, es como este río, ¿no? Miren, imagínense. Imagínense quién va a entrar a aforar con un en este río. Pese a eso, miren, han lanzado estos jóvenes, pero miren, están lanzando un molinete. O no sé qué están lanzando. Miren, parece que han lanzado un molinete para medir la velocidad del río. Y hasta aquí el molinete. Lo están teniendo, aquí está, miren. Aquí está, parece que están midiendo la velocidad del flujo. ¿No? Ok, se han animado. Pero generalmente, normalmente se mide no de ahí, lo que se mide es de aquí. A ver, vamos a ver, que suba un poquito más, ahí está, ahí. Se sitúa aquí, son molinetes grandes, ¿no? Este tipo de molinetes son. Aprovecharemos el video que nos ha enviado su compañero. Nos estamos ahora en una situación de... Este es el Vimeo, es este, no es... No es el YouTube, ¿no? Asociar a cada altura de río un caudal. Ahí está. Este es un molinete. Esto no es mini molinete. Esto es justamente para estos ríos grandes. Esto debe medir por lo menos 30 o 50 centímetros. Miren, más este vástago que sirve para estabilizar el flujo, ¿no? Miren, se pone el agua incidente, siempre se coloca frente a la hélice, ¿no? A este molinete. ¿Ya? Entonces, eso se coloca aquí. Igual se dividen por tramos, ¿no? Se coloca aquí, se cuelga, hay un cable especial, un cable de acero es para que no nos quite el molinete y se lo coloca ahí
y se empieza a medir. Nuevamente se calcula al 60%, 80%, lo que sea, ¿no? Pero esto es muy torrentoso. Hay mucho riesgo de que el molinete pueda ser arrastrado por el agua, ¿no? Por eso se colocan hay medidores de sensores de nivel ahora, ¿no? Se coloca aquí y va disparando. En toda la sección va disparando y va determinando profundidades y velocidades, ¿no? Ok, eso son la tecnología actual. Bien, ¿se comprende, jóvenes? Veamos entonces la práctica del molinete. Ahí está, su compañero, el operador, está justamente midiendo en una de las secciones, ¿ya? El molinete ya está ahí abajo, al 60%, está midiendo así, en esta sección. Bueno, la sección no tiene que ser siempre equidistante, ¿no? Puede ser, traten de que sea equidistante, evidentemente, pero no. Eso más depende de la conformación del lecho del agua, ¿no? Por ahí aquí hay una piedra y que hay una caída, entonces no voy a contemplarlo la caída, ¿no? Sino en su vértice de la caída y ahí abajo para promediarlo esa área, ¿no? Es decir, depende también de eso, ¿listo? Entonces no siempre hay que hacerlo en función a una equidistancia, digamos, sino si hay algún obstáculo, entonces puedo hacerlo más o menos en la distancia. Pero la idea es calcular el área. Ok, a ver. La idea es, a ver, acá, no sé si acá dibujamos. Cochito, por favor. Aquí. Si estoy calculando esta área, entonces dependiendo de cómo está la configuración del flujo, supongamos que por ahí hay esto, por algún problema que ha habido, ¿no? Entonces voy a siempre tratar de ser verticales simétricos, o sea, de la misma distancia, ¿ya? Pero digamos aquí tendría que hacerlo, ¿no? Pero miren, esto estoy contemplando mal, ¿no? Ya tengo que ver eso, cómo contemplar, ¿no? Tengo que ver cómo contemplar esa área. Un cachito, por favor. Y quizás lo dividiría, yo lo dividiría entonces eso. Algo así, algo ahí, así, ¿no? De tal manera que mi medición que diga que estoy aproximándome lo más posible al área. Tengo el área, lo multiplico por la velocidad. Además, la velocidad va a estar promediada en todas las verticales, ¿no? Aquí hay una velocidad, aquí otra velocidad, otra velocidad, otra velocidad, otra velocidad, y lo voy a promediar en todas las verticales. Ok. Entonces, eso es lo que se está haciendo, jóvenes. Determinar velocidad, en este caso al 60%. Ahí siempre. Ahí está ubicado el molinete. Ahí está ubicado el molinete. Ahí. Enseguida lo vamos a ver el molinete, ya lo han visto en foto, pero ahí, ¿no? Entonces mido las velocidades y el área y estoy estimando la velocidad. El caudal. Estoy estimando el caudal que está pasando por este río, en esta sección. Ok. ¿Se comprende, jóvenes, cómo van a hacer la práctica? Hola. Es lo mismo que el flotador, pero la velocidad lo determino con este equipo en cada sección. Con el flotador solamente en la parte central, ¿no? Donde hay mucha corriente y mayor velocidad. Hay que corregir esa velocidad. ¿Se comprende, jóvenes?
Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Listo, pasamos entonces. Veamos el otro video más, ya con más detalle, vamos a verlo al molinete funcional. Ahí está, este es el registrador de velocidades. Ahí se está transformando las revoluciones por segundo que está dando el molinete vueltas acá. Este cable lo está conectando a ese sensor. A este sensor, mejor dicho, está mandando información a ese dispositivo, al medidor. Y ahí se está registrando, ¿no? Miren, cada pitido, ¿escuchan el pitido, el sonido? Sí, 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 cada pitido es una revolución, ¿ya? Una revolución. E internamente este dispositivo lo está transformando en metros por segundo, en velocidad tangencial. Ese es el medidor. Ese es el molinete, jóvenes. ¿Se puede apreciar? El problema sí, es que ingeniero. aparece esto acá. Uy, quiero que se pierda. Hay molinetes de flujo, de molinete vertical. Este molinete es de eje horizontal. ¿Ya? Bueno, enseguida vamos a hablar de lo otro. Y se puede desplazar en esta varilla. En este momento el ayudante, el operador está midiendo la profundidad del flujo. Hay un vernier ahí arriba que determina la profundidad, luego lo va a calcular al 60%, lo va a bajar al 60%. Aquí hay un vernier de desplazamiento. Este es el vernier de desplazamiento para ubicarlo exactamente al 60% de la medición de la altura del flujo que ha hecho, ¿no? Y de nuevo empieza a hacer el registro correspondiente o la medición de velocidad correspondiente. ¿Ya? Ok. Estas las revoluciones, contador, y aquí está transformado, lo va promediando. .88, la velocidad, ¿no? Ya cerca a la orilla del otro lado, ¿no? Porque al medio había mayor velocidad. Bien, jóvenes, ¿se comprendió? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Listo, ok. Y bueno, no me gusta recordar lo que les voy a contar ahora, pero me da mucha pena, pero igual tengo que contar, siempre voy a contar, porque duele a veces, ¿no? Lo que ha pasado hace 10 años más o menos. Ya teníamos un medidor, ¿no? Se hizo comprar para la carrera porque desde que yo he estudiado y tenía siempre algo de interés en las mediciones de ríos, entonces veía estos instrumentos de medición. Entonces, cuando llegué a ser docente, no había nada de eso en hidráulica, entonces hice comprar para el campo, ¿no? Hicimos comprar hace 10 años y lamentablemente solo estaba custodiado en el gabinete de topografía, no había un encargado directo de este equipo, y entonces alguien, como no estaba registrado, alguien se lo llevó. Era un molinete más sofisticado todavía que esta, ¿no? Si quieren les muestro, a ver un cachito por favor, vamos a ver, ¿dónde está eso? OTT, aquí está, OTT. Bueno, ¿por qué no está él? No, no lo tengo. No hay. No, debe estar en otro equipo.
No abrir la ubicación del... No, no está. Ok, no lo tengo, pero es, uno más sofisticado que esto, de eje vertical. Y, perdón, este de eje vertical, el otro es de eje horizontal. Y era más sofisticado, pero hace 10 años se lo robaron y hasta ahora no aparece, ¿no? Cuiden ustedes, jóvenes, esto nuevamente con un proyecto hemos comprado, se ha podido realizar un proyecto nuevamente y se ha comprado nuevamente para la carrera. No es barato estos equipos, no son tan baratos. No solo se ha comprado estos registradores, se ha comprado pluviómetros, estaciones de pluviometría, sensores de nivel, etcétera, etcétera. Y eso hay que utilizarlo muy bien en la carrera. Para la práctica de campo de ustedes, ¿no? Para que cuando vayan a trabajar a municipios, alcaldías, promuevan el uso y la adquisición de estos equipos también, ¿no? Bien, eso lamentablemente, como les digo, se han robado, ¿no? Y esto ahora más bien, el proyecto ya ha concluido, el proyecto se ha entregado, este equipo se ha entregado al laboratorio de aguas, ¿ya? Entonces, el laboratorio de aguas tiene un personal permanente, es administrativo, un custodio permanente ya lo tiene ahora, entonces está mejor resguardado ese equipo, ¿no? Ok. Bien, jóvenes. Esta es una planilla que se llena ya sea, bueno, también puede servir, ¿no? Para calcular el área de una sección y la velocidad lo puede anotar lo que se ha anotado con el flotador. Pueden utilizarlo también para el flotador. Utilizábamos antes una otra planilla, pero era muy, ¿cómo les diría? Era muy grande, ¿no? Y era muy grande porque si hay muchos datos, entonces no entraría todo. Entonces, esto lo hemos adaptado de lo que utiliza ¿qué se llama? La institución de mediciones de flujo acá, que es CENAMI. CENAMI tiene un formulario como este, lo hemos adaptado a nuestro correntómetro nosotros, al Pygmy Current Meter. Lo hemos adaptado, pero es prácticamente un formato universal que utilizan todas las estaciones de medición para calcular caudales. Si uno de ustedes va a trabajar a Santa Cruz, si va a trabajar a Cochabamba, entonces va a encontrar siempre con esta tabla. ¿Listo? Solamente nosotros lo hemos corregido, esta parte lo hemos adaptado para nuestro Pygmy Current Meter. ¿Ya? Entonces se empieza de una vertical, por ejemplo, si es la orilla es 0, ¿no? 0, distancia de la orilla 0, profundidad puede ser 0 o puede estar vertical la orilla también, entonces puede haber ahí una distancia, ¿no? Pero quizás no haya lecturas porque está en la vertical. Quizás podría a laditos medirse, ¿no? Después una sección 1, se empieza a determinar su profundidad. Miren, aquí está en decímetros, eso repito por el correntómetro, ¿no? Eso hay que calcularlo, hay que calcular un factor de sondeo en la barra del vernier para determinar la lectura del vernier, para determinar la profundidad de sondeo. Pero es un ratito eso, es cuestión de decir el factor nada más, ¿ya? Eso pues el correntómetro, para ajustar el 60%, porque siempre estamos utilizando el método del 60%, siempre, ¿ya? Una vez determinado la profundidad, ubicamos el 60%, ubicamos el vernier en la lectura correspondiente y ya tenemos entonces la profundidad del sondeo. ¿Listo? Si esto, digamos, ha sido 30 centímetros, entonces aquí con seguridad nos va a salir esto, nos va a dar
20 centímetros, el 60%. O, bueno, que habría que ver cuánto es el 60%, el 66% sería, ¿no? El tercio. Bueno, más o menos así. Después, la velocidad en el punto, es decir, si no utilizo el método del 60%, va a haber 3 lecturas o 5 lecturas, pero si solo utilizo el 60%, método del 60%, entonces aquí solamente va a haber una sola medición en la vertical. Si hay varias, se saca la media se saca la media en la vertical. Y luego se saca la media entre las verticales, la anterior y la posterior. Entre la anterior y la posterior, la anterior y la posterior, entre la anterior y posterior, entre la anterior y posterior se saca una media de la velocidad entre verticales. Luego se va a la sección, esto ya nos puede servir también como igual del método del flotador. Ancho entre las verticales se saca distancia de la orilla, ¿no? De la posterior menos la anterior, la posterior menos la anterior, la posterior menos la anterior, posterior menos anterior, posterior menos anterior. Tenemos ancho entre las verticales. Sacamos la profundidad media, igual lo mismo, la profundidad media, lo anterior, lo posterior, lo posterior más lo anterior entre 2, lo posterior, lo anterior entre 2, lo posterior, lo anterior entre 2, lo mismo, media entre la profundidad. Sacamos, multiplicamos el ancho y la profundidad, tenemos el área parcial. Después lo multiplicamos por la velocidad media y tenemos el caudal parcial, ¿no? A partir de aquí, caudal parcial. Y vamos sumando. Todos los caudales parciales tienen que darnos este caudal. ¿Cómo lo volvemos a controlar? Sacamos una media de la velocidad media, sacamos una velocidad media, una sección también, y esto por esto va a ser el caudal, o la suma de estos es el caudal. Bien, jóvenes, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, tendríamos que hacerlo en el campo, ¿no? Mucho mejor. Sí, pero estamos en estas condiciones. Estas condiciones lo han desbaratado todo prácticamente. Una pena. Bien, pasamos otros tipos de vertedores y aforadores. Estos son los de mayor uso ahora en ríos grandes o en ríos relativamente grandes. No, los ríos grandes no se pueden aforar con esto, ¿no? Los ríos grandes del Beni, eso sí o sí hay que aforar desde un puente nomás, ¿no? En ríos relativamente grandes o pequeños se puede construir estos aforadores, ¿no? Estos vertederos tipo CRAM. Acá está su ecuación, ¿ya? Si se sugiere que siempre sea flujo libre, pero si se sumerge, se puede calibrar, corregir con esta ecuación, con esto, ¿no? Generalmente se diseña para flujo libre, casi siempre. Un medidor mayormente utilizado en plantas de tratamiento es el medidor parcial, ¿ya? No hay una fórmula exacta ni teórica para unidades métricas. En unidades inglesas se tiene esto. Bueno, los proveedores, los que venden estos dispositivos de medición, ofrecen las tablas en unidades métricas también. No, lo que sugieren la mayoría de los investigadores, los que diseñan sistemas de... Perdón, ¿qué pasó? Un cachito, por favor. Ya, los que diseñan, o los ingenieros de diseño de plantas de tratamiento recomiendan, los expertos, ¿no? Recomiendan no tratar de construir estos medidores parcial en campo, no tratar, porque el albañil, por muy diestro que sea, no va a poder dar este ángulo. Apenas este ángulo no sea lo mismo que este, ya su calibración ya no se va a poder, ya la ecuación no sirve. O si no dan la rampla, aquí hay una rampla de caída adecuada, tampoco ya va a servir. Entonces, mejor es no construir esto en campo, mejor es comprar. Hay medidas estándar para medidores parciales. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero.
¿ya? Porque muchos de sus compañeros tesistas que están proponiendo plantas de tratamiento dicen, vamos a construir un vertedor parcial, un canal parcial para medir cantidad de agua. Entonces creen que es fácil su construcción, ¿ya? No se acuerdan lo que estamos hablando en hidráulica 2, ¿listo? Es muy difícil conseguir estos factores, estos coeficientes, ¿ya? Si no hemos construido tal como dice las especificaciones de este vertedor, esta ecuación ya no sirve. Esto se determina en el laboratorio. Lo mismo los de garganta cortada, Q-Troat. Lo mismo es, ya no tiene doble rápida aquí. Este vertedor parcial tiene una doble rápida. Acá ya no tiene, es una subida y una bajada nomás y un estrechamiento, ¿no? Aquí se conjugan elevación y estrechamiento. También tienen especificaciones específicas para cada ancho, los proveedores también venden, lo mejor es comprar, por eso también, ¿ya? Y ahí dan los proveedores dan sus ecuaciones correspondientes para cada tamaño. H en cada uno, en cualquiera de estas, siempre está encima de la cresta. Acá en H encima de la cresta se están midiendo aguas arriba, evidentemente en esta regleta, están en metros, ¿no? Ok, también se puede adaptar medidores o sensores de presión, ahí al ladito se puede adaptar también, sensores de nivel. Otros tipos de vertederos son los vertederos de desbordamiento, ¿no? Un cachito, por favor, jóvenes. Bien, estamos entre que llueve y no llueve. Está cayendo ahorita una garúa. Bien, los vertederos de desbordamiento, los hemos visto ya, ¿no? Son vertederos no de medición, miden el caudal, pero son más para control. ¿Cuál es la fórmula que establece el caudal que está pasando por el vertedero de desbordamiento? Es esta. Hay un coeficiente de Weir, un coeficiente de vertedero, que está multiplicado por B y por H, ¿no? Ok, bueno, dependiendo de cuántos vanos tiene, hay que corregir esta B, hay que corregir esta B hay que corregir por su ancho efectivo del chozo. Ya hemos visto eso, ¿verdad, jóvenes? Bien, ok. ¿Qué más? A ver, estos vertederos de desbordamiento a veces los llaman los de Kola, los de Oki, los de Krieger, dependiendo del autor y a veces de la forma, o Simasio, otros lo llaman doble curvatura. Entonces, depende de eso, ¿quiénes lo han estudiado esta curvatura? Han propuesto, hay investigadores que han propuesto a qué es igual esta curvatura, ¿no? Y en función de esa curvatura hay estudios de laboratorio, empiezan a determinar el coeficiente del vertedero. También están los vertederos de tipo embudo, también lo mismo, es un vertedero de desbordamiento porque el flujo es libre acá en la caída. ¿Qué más? A ver. Y los vertederos tipo tecla de piano, ¿no? Estos también están determinados. A ver, analizaremos un poquito esto. Si nosotros instaláramos un vertedero común, el normal, en todo el ancho, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Instalaríamos así, ¿no? Un vertedero con todo ese ancho. Y haríamos caerlo. Tiene un ancho B, miren, un ancho B sub P. Pero a menor ancho de vertedero, miren, si esto es menor, ¿cómo varía esto? ¿Es menor también o mayor? Mayor. Mayor, está en el denominador, ¿no? Si el denominador es más pequeño, esto es mucho más grande, manteniendo constante esto, evidentemente, ¿no? Ok, entonces, a mayor carga, mayor energía tiene el agua. Entonces, el agua requiere mayor disipación de energía aquí.
Entonces necesitan sí o sí un estanque de disipación. Entonces, para evitar eso, y además a mayor H, mayor profundidad del agua y puede inundar alguna cosa. Entonces, para evitar H mayor, lo que hacen es alargar este ancho de vertedero. ¿Cómo lo logran? Bueno, ahí ustedes lo están viendo en la tecla del piano. ¿Cómo lo logran hacer eso? Lo logran construyendo esta especie de tecla de piano. Ah, ¿qué pasó? No estoy dibujando. Así. ¿Se ve lo que estoy dibujando? Sí, ingeniero. Ahí está. Y ahora ustedes me van a decir, todo lo que estoy dibujando es una longitud de vertedero. Por ahí está pasando el agua. Por ahí está pasando el agua. Así. Miren entonces, si esta era un ancho, ahora miren su ancho. Se ha incrementado más. Entonces, a mayor ancho de vertedero, ¿cómo varía esto? Menor altura. Menor carga. Y lo están viendo ustedes. Miren su carga, es mínima. Es mínima, totalmente. Aunque venga una fuerte lluvia, igual va a ser un poco más mínima siempre de lo que sería en un vertedero normal, ¿no? Entonces, para eso sirve este vertedero teclas de piano, o también lo llaman tipo zigzag, otros lo llaman tipo pico de pato, etcétera, etcétera. Hay muchas denominaciones de estos vertederos. Bien, jóvenes, entonces espero se haya entendido esta parte. ¿O tienen alguna consulta? ¿Se ha entendido, verdad? Sí, ingeniero. Listo. Bueno, nos hemos pasado un poco más de tiempo necesario repasando lo de vertederos. Hemos hecho mucho sobre vertederos, pero me interesa más esta parte de campo porque eso es lo que van a hacer cuando salgan de aquí 2 años y medio más a hacer su trabajo en los municipios, en los proyectos, etc. Eso es lo que van a hacer. Esto es lo que van a utilizar. Piensen siempre esto. Pongan su iniciativa ustedes jóvenes. Si les ha dado las herramientas teóricas, ¿no? Y ahora ustedes tienen que ponerlo en práctica. Bien. Entonces ahora pasamos a ver flujo debajo de compuertas. Flujo de, inicialmente vamos a ver las de salida libre, que nada le ataje a este flujo, y las de sumergidas, o que algo le ataje. Primero veamos las de salida libre. Un flujo de salida libre también podemos verlo aquí, en este video. Esto es una práctica de laboratorio, una de las prácticas de laboratorio. Ustedes lo van a ver, jóvenes, también. Ustedes lo van a ver en la práctica de laboratorio correspondiente. Ahí están haciendo las mediciones. Lo que quiero que noten es lo siguiente en esta parte. Miren, lo que quiero que noten es lo siguiente en esta parte, para poder entenderlos. Este es el vertedero. No voy a poder dibujarlo con esto. Este es el vertedero. Tiene un ancho, es un vidrio en realidad, es un canalito que ya han debido ver en algún video. Hasta ahí está el vertedero. Miren ahora el flujo. Voy a tratar de dibujarlo, no sé si se notará. Pero con negro lo vemos. Miren el flujo. Está saliendo así. Ah, hay una vena contracta. ¿Sí o no? ¿Se nota, jóvenes? Sí, ¿verdad? Hay una profundidad aguas arriba y una profundidad aguas abajo. Pero es una vena contracta. El agua se contrae aquí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que... Por eso les estoy mostrando acá este video de laboratorio. Están haciendo la medición correspondiente ahí de la vena contracta. Este video lo van a utilizar tanto en
flujo de salto hidráulico, en flujo gradualmente variado y en compuertas también. Bueno, ahora nosotros analizaremos esto. Aguas arriba vamos a llamarlo como siempre sub 1 y aguas abajo sub 2. ¿Ya? Pero veremos esto más. Aquí está un flujo, un vertedero de... Este es un vertedero en un canal. No sé si es el mismo canal o es un estanque que está saliendo hacia un canal trapezial. Pero ahí está el vertedero, esta compuerta. Es una compuerta deslizante. Perdón, no es un vertedero, es una compuerta deslizante, ¿no? Se desliza esto. Cuando está abajo, no hay flujo. Empieza a subir y poco a poco sale el agua, ¿no? Ese es un flujo libre, con flujos debajo de una compuerta con flujo libre. Acá vamos a ver en este sistema de riego, eso es un sifón, ahí está una compuerta también, ¿no? Que está regulando, regulando el caudal que está saliendo, pero el flujo está sumergido, miren, no se nota, no se ve. Ok, en este caso se dice que está sumergido el flujo. Vamos a volver a esta imagen. Pero ya saben que es un flujo libre y un flujo sumergido. Ok. Veamos la teoría ahora. Vamos a escribir la ecuación de la energía entre la sección 1 y la sección 2. Pero, si yo considero, o mejor dicho, si no considero HP entre 1 y 2, ¿de qué estoy hablando, jóvenes? ¿En qué se convierte en esta ecuación cuando no considero pérdidas de carga? Hola, jóvenes. ¿Alguien puede decirme eso? Hidráulica 1. ¿En qué se convierte esta ecuación de la energía cuando no considero pérdidas de carga? Hola, jóvenes. ¿Alguien? Un repaso tendríamos que dar de hidráulica 1, ¿no? Bernoulli, Inge. Ya, gracias por la respuesta. Se convierte en la ecuación de Bernoulli, que es la ecuación para flujo ideal, no es para flujo real, la ecuación de Bernoulli, pero se aplica mucho, ¿no? La ecuación de Bernoulli, como ahora lo vamos a aplicar, ¿no? Como ahora lo vamos a aplicar. Ahora, miren, aquí el término Z ya no lo estoy contemplando. ¿Por qué? Porque estoy considerando que Z sub 1 y Z sub 2 están al mismo nivel. Ya, se están cancelando ya, no estoy escribiendo ya eso. Pero una cosa, estoy diciendo entonces, si es un flujo ideal, cuando digo que esta pérdida de carga lo voy a hacer cero, estoy diciendo que aquí no estoy considerando la contracción del flujo, no estoy considerando el coeficiente de contracción, porque el coeficiente de contracción define el coeficiente de descarga. Estoy diciendo que Y sub 2 es igual a A cuando hago esta HP igual a 0. Bien. Entonces, tengo la ecuación de la energía, escribo continuidad, P sub 1 por Y sub 1, especial por Y sub 2, despejo de ahí Y sub 1, llevo a dividir, lo elevo al cuadrado, lo divido entre 2G y tengo esta expresión. Esto lo voy a reemplazar aquí y después voy a despejar. Este Y sub 1 lo mantengo ahí, esto va al otro lado, esto va a ir al otro lado con negativo y voy a factorizar B sub 2 ya, directamente B sub 2 voy a factorizar. Y tengo esta expresión. Entonces factorizamos, reordenamos y despejamos B sub 2. Factorizamos, reordenamos, sacamos común denominador de acá, ¿ya? Y tenemos esta expresión. A ver, vamos a ver.
Bueno, acá directamente ya estoy haciendo. Ujú. No sé. A ver, ¿cómo podríamos hacerlo eso? A ver. Vamos a ver, un cachito, por favor. A ver, ¿cómo llegamos de aquí a esto? De tal manera que esto pudiera, yo podría sacar esto como un denominador. Lo primero que sacamos como un denominador se queda, esto va a estar multiplicado aquí, que queda ahí, esto multiplicaría a y sub 1 al cuadrado menos y sub 2 al cuadrado. Ese menos y sub 1 se va a quedar ahí, no se va a hacer nada porque esta es la que voy a dejar suelta, esta va a ir a multiplicar y ese factor va a ir a multiplicar también, ahí está. ¿No? Y entonces tenemos esta expresión. Esta y sub 1 se va a quedar, lo estoy factorizando de ahí y quedamos con esta expresión. Esta es diferencia de cuadrados, ¿no? Esto es equivalente a esto, a positivo y negativo. Y aquí al factorizar, al llevar eso ahí afuera, bueno, aquí está factorizándose ese y sub 1, ¿no? Sí, al llevar esto allá afuera, entonces queda lo mismo que esto. Miren, entonces esto se va a simplificar con esto. Quizás podríamos establecer eso. Esto se simplifica con esto. Y entonces me queda, al sacar la raíz, raíz de 2g y sub 1 sobre raíz de 1 más y sub 2 sobre y sub 1. Así quedaría la expresión. Listo. Entonces escribimos, ahora, pero esta es la velocidad ideal, ¿no? Esa velocidad que sale de la ecuación de Bernoulli es la ecuación ideal. Para corregirlo esa velocidad ideal, tengo que multiplicarlo por un c sub d. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de multiplicarlo, vamos a convertirlo en caudal, ¿no? El caudal es igual unitario, ¿no? Porque después se convierte en total multiplicando por b sub 2. Es b sub 2 por y sub 2, está y sub 2 ahí, b sub 2 lo reemplazamos. Ahora sí, aquí decimos la experimentación, ya lo estamos convirtiendo en real. De la práctica de las mediciones del laboratorio, dice que y sub 2 es igual a coeficiente de contracción por A. Y ese coeficiente de contracción es más o menos el 61% de A. Ese coeficiente de contracción dice que es más o menos siempre, en el formato que hemos visto en el video, es siempre dice 0.61 o alrededor de 0.61. Vamos a ver. Entonces, si cosijo y sub 2 por c sub c por a, ya estoy convirtiéndolo esto en el caudal real. Por lo tanto, ese coeficiente de contracción lo estoy convirtiendo en c sub d. Dice que el caudal total puedo medir por un coeficiente de descarga, por la apertura de la compuerta hacia arriba, por el ancho de la compuerta y por la raíz de 2g por y sub 1. Y sub 1, ¿qué es? La carga o la profundidad del flujo aguas arriba. Donde c sub d, ya hemos dicho, es esto. 0,61 o c sub c entre raíz 1 más 0,61 de hacia 1. Ahí está c sub d. Ya esto lo convierte en real al caudal o aproximándose a la realidad. Sus rangos de aplicación de este C sub D, cuando A entre Y sub 1 es menor a 0,5. ¿Listo? Tiene que ser menor. No puede ser muy grande esto, ¿no? Como para que sea mayor a 0,5. Ok. ¿Alguna consulta sobre esto, jóvenes? Vamos a quedar ahí. Mañana vamos a ver esto de flujo con puertas con salida sumergida. Lo mismo vamos a hacer, el mismo. El material ya está, de esta parte también ya está en la plataforma. Estén estudiando
esta parte de la ecuación de la energía entre aguas abajo y aguas arriba, ya no en la vena contraria, sino aguas abajo y aguas arriba. O mejor dicho, desde aguas arriba, aguas abajo. La ecuación de la energía siempre se escribe en el sentido del flujo. ¿Bien? ¿Alguna consulta, jóvenes? Hola. Todo claro, Inge. Listo, qué bueno. Gracias por contestar, por confirmar que podemos acabar la clase entonces. Ya. Repito, por favor, esta partecita, estudienlo. Esto ya hemos dicho, Bernoulli, etcétera. Estas operaciones, por favor, estudienlo un poquito, ¿ya? Y van a dar con esto. ¿Listo? Solamente aquí hay que darse cuenta solamente cómo factorizar y sub 1. Lo hemos factorizado porque este y sub 1 se va a ir a multiplicar, ¿verdad? Y entonces, pero lo desgloso como y sub 1 y lo voy a factorizar y queda esto. ¿Listo? Hagan esa operación. Listo, jóvenes, entonces quedamos en este lugar. A partir de este momento pueden registrar su asistencia. Bien, jóvenes.